Así que bueno, nada, agradecerles que estén acá y esta mesa la planteamos para hablar de lo que dice ahí, delirio, realidad y literatura del yo. Primero va a hablar Diego Costa, que es médico psiquiatra y fan de Aira, es lo que puedo decir, como disculpame que te haga la biografía no autorizada. Después voy a hablar yo, que soy Marco Zurita, también soy médico psiquiatra y director de la revista Atlas. Y tenemos como invitado por fuera del mundo psi a Hernán Manoli, que, bueno, soy sociólogo, eso también hay que decirlo. Hernán es sociólogo, pero además está acá en calidad de escritor. Hernán escribió unas novelas que súper recomendamos. A mí la que más me gusta es Cataratas, que justamente es la que no es de literatura del yo, pero... Una pista de lo que va a ser la mesa. Ah, muy bien. Pero también su última novela, que es Arte Folk Americano, sí tiene algunas vetas autobiográficas o no, vamos a ver, no sé, tampoco me quiero adelantar. Así que bueno, vamos a empezar entonces las presentaciones. Diego, ¿vos arrancás? Arranco. ¿Estás tomando? Parece que es más fácil. Sí. Bueno, buen día, gracias por venir. Primero una introducción a la cuestión de la literatura del yo como género, ¿sí? Últimamente, me podrán corregir acá los compañeros, pero entiendo que a partir del 2005 más o menos, contemporáneamente a la época en la que estamos ahora, donde empezaron a surgir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., algunos especialistas y gente de la literatura dicen que hay un supuesto auge inédito, como nunca antes hubo, de libros sobre el yo de los mismos autores, ¿sí? Que es lo que ellos llaman literatura del yo como género, que en realidad no es algo nuevo. Lo nuevo sería este supuesto auge de esta época, esta extensión enorme como nunca hubo antes, pero bueno, sí hay antecedentes, hay muchos, no me voy a meter por ahí tampoco, pero bueno, hay libros sobre la cuestión de la literatura del yo. Se dice que clásicamente ya desde los romanos San Agustín escribió sus confesiones y se puede leer un poco como literatura del yo. Ahora más en la modernidad Montaigne, los diarios, los epistolarios también de los romanos tienen cuestiones que podrían leerse en cierto modo como literatura del yo. Pero bueno, como les digo, ahora en los últimos 15, 20 años hay un auge aparentemente inédito. Yo no los he leído a todos esos libros, de hecho he leído muy pocos, pero bueno, eso es lo que se escucha en los ámbitos literarios. Y bueno, vamos a meternos a indagar un poco sobre eso, ¿no? Esto es un poco un resumen de mi lectura personal, en la que intenté sistematizar un poco desde qué perspectiva se puede encarar la literatura del yo, ¿sí? Esto lo pongo a modo de resumen de un poco cómo yo me organicé respecto a 4 modos posibles de encarar este tipo de literatura. Bueno, el primero, que fue una casualidad realmente, que ese libro que ven ahí, Locuras en primera persona, que lo escribió Rafael Huertas. Yo me enteré de que había escrito ese libro después de haber armado esta mesa, o sea, me enteré hace un par de meses. Bueno, resulta que Rafael Huertas está en este congreso, me invitaron, yo estuve en la mesa hablando con él, leí este libro este último mes y está buenísimo, con lo cual no me voy a meter mucho con eso, lo voy a mencionar un poco. Pero ¿a qué apunta ese libro? A pensar, a utilizar las literaturas del yo como herramienta para la psicopatología, ¿sí? Lo que hizo Rafael fue estudiar textos en primera persona de pacientes, de enfermos psiquiátricos, ¿sí? El más clásico, el más conocido en el mundo psi, el caso Schreber, pero así como el caso Schreber hay un montón de otros textos. Y bueno, Rafael se dedicó a leer sistemáticamente y a teorizar un poco sobre eso. Bueno, él parte un poco de, justo acá este texto que no se lee bien, este blanco, es de un médico, historiador, Roy Porter, que en la década del 80 él plantea esto para la medicina como una especie de estudio sistemático para los médicos en general, empezar a estudiar las enfermedades
desde el testimonio en primera persona de los propios enfermos, ¿sí? Y poco tiempo después, algunos psiquiatras toman la posta a partir de una frase que menciona al pasarlo Porter, pero que es: los escritos de los locos pueden leerse no solo como síntomas de enfermedades o síndromes, sino como comunicaciones coherentes por derecho propio. Bueno, estos son algunos textos que trabaja Rafael en su libro. Bueno, como ven, está el caso de Schreber, que conocen todos del ámbito psi, sobre todo el psicoanálisis. Algunos han trabajado a Pessoa como una especie, un supuesto melancólico. Está este libro de Julio Fuente, que lo recomiendo, está buenísimo. Es un Schreber contemporáneo, es un médico psiquiatra español que armó un delirio muy florido respecto a ser el heredero de Lacan y perseguido por Miller. Y en este libro lo que él hace es un recorrido de su propia historia delirante y, como buen psiquiatra que era, a partir de las categorías de Conrad. Él cuenta cómo fue. Vieron que Conrad plantea para la psicosis, para la esquizofrenia, 4 periodos: el trema, la apofanía, bueno, no importa. Y Julio Fuente dice, bueno, cuenta, el libro está en 4 capítulos: su trema, su apofanía, muy bueno. Bueno, la segunda perspectiva de la que se puede encarar el tema de la literatura del yo, creo que está bueno ir abriendo esto. Hernán, podrás tomarlo por donde quieras. Que es este libro, que está bastante bueno. Paula Siviglia es una socióloga, ¿la conoces? Sí. Bueno, que lo que ella plantea, o sea, la perspectiva esta sería, contrariamente a la anterior psicopatológica, la perspectiva sociológica, ¿sí? Lo que plantea brevemente Siviglia es que la literatura del yo actual vendría a ser una especie de apéndice o una forma más sofisticada de lo que ya vemos en las redes sociales. Ella plantea que un texto de Facebook, un texto de Twitter, ya puede ser leído como literatura del yo. En ese sentido, yo estuve leyendo mucho a Giordano, Alberto Giordano, un teórico rosarino, especialista académico en literatura del yo, y él se toma en serio lo que plantea Siviglia. Y él lo que hizo fue, durante varios años, en su Facebook iba sacando salidas de su diario de menos de una página, de media página, cada tanto. Bueno, y después de eso terminó armando un libro, después 2, después 3, tiene varios libros que son sus diarios de Facebook, que la verdad es que tienen un valor literario para mí espectacular. Son libros buenísimos. Bueno, esto es un poco, ¿no?, lo que dice Siviglia, ¿no?, que para ella, que es un poco una visión muy de cierta sociología, quizá apocalíptica, podríamos decir, ¿sí?, donde ella termina reduciendo toda la literatura del yo a una especie de narcisismo exhibicionista, y lo que ella plantea es que estaríamos viviendo ahora una época particularmente narcisista, con una hipertrofia del yo que para ella es preocupante. La tercera parte en la cual yo sistematicé mis lecturas es pensar las literaturas del yo como un acceso ya no a la psicopatología de las personas, sino a la psicología normal, dicho en términos horribles de nuestro ámbito. Jorge Volpi, un escritor mexicano, encaró esta idea y se la tomó muy en serio. Y a ver, antes, perdón, una introducción que personalmente me parece interesante, a modo casi de testimonio personal. No sé si les habrá pasado a otros colegas del ámbito psi, pero por ahí uno, joven, ingenuo creo yo, cuando uno se mete, yo personalmente cuando me metí en el mundo de psi, estudiante de medicina, conociendo a los primeros psiquiatras que admiraba, uno se metía a esta carrera, psiquiatría, psicología, con la ambición de acceder a una especie de conocimiento
que el resto de la gente por ahí no tenía acceso a un conocimiento sobre la mente humana, sobre el hombre, y esta idea que, bueno, que quizás algunos puedan estar de acuerdo. Yo con los años cada vez estoy menos de acuerdo con esta idea de que los conocimientos del ámbito psi, la psicología, incluso la antropología, la arqueología, o hasta la literatura, nos acercaría a un conocimiento profundo sobre el hombre en el sentido, bueno, hoy no está bien decir el hombre, sobre el ser humano, ¿no? Yo creo que es algo polémico, y no por el hecho de ser eruditos, lectores, conocedores de la psicología, el psicoanálisis, uno necesariamente tiene un conocimiento profundo sobre el espíritu humano. Pero bueno, está un poco esa ambición jugando en todos nosotros permanentemente. Y Jorge Volpi parte un poco de esa idea de decir, bueno, los psicólogos, los psiquiatras que buscan conocer en profundidad la subjetividad humana, toman un camino errado al ponerse a estudiar textos académicos, y lo que deberían hacer es leer literatura. Leer, dice Volpi, la buena literatura psicológica clásica, ¿sí? Él pone como ejemplo, bueno, los grandes textos, las grandes novelas del siglo XIX, los rusos, Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Que es una especie de Marguerite Duras, bueno, la idea de que leer a Marguerite Duras nos puede enseñar sobre la mente humana, ¿no? Esa es un poco la tesis de Volpi, que él la dice textual, así: una buena novela es en realidad un tratado sobre el yo. Yo creo que eso habría también que discutirlo y matizarlo. Bueno, sí, es verdad que nos enseñan un montón, pero de ahí, por ahí lo podemos discutir después. De ahí a pensar que yo, por haber leído Artaud, tengo un saber que el resto de la gente no, eso es discutible. ¿Por qué? Porque nos puede llevar un poco a esto, ¿no? Que es con lo cual yo no estoy para nada de acuerdo, ¿sí? Esta frase es textual de hace un par de meses, de un psiquiatra muy reconocido que está dando clases en este congreso, y que lleva muchísima gente, que él dijo en Infobae, en una nota, que el profesional psiquiatra es el único capacitado para la comprensión total de la díada cuerpo-mente. Que es la misma idea por ahí que subyace en mucha gente, ¿no? Por ahí con familiares, a veces uno va a una cena y piensan que uno sabe mucho, ¿no? Que uno puede leerle la mente a las personas. Vos que sos psiquiatra, ¿por qué Putin invadió Ucrania, ¿no? Bueno, y la cuarta era la visión de la literatura, que con eso quizá Hernán puede decir algo, de la literatura, de la buena literatura, creo yo, encastrada en algún sentido con el psicoanálisis, pero eso lo voy a dejar para después. Y acá entro en otro capítulo, abro un paréntesis, a ver, ¿cómo venimos tiempo? 5 minutos más. Sí. Canguilhem, bueno, yo además de estar en Atlas, estoy en el capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría, donde Canguilhem es un filósofo que hemos leído mucho, un filósofo que después estudió medicina y bueno, se recibió de médico también, hizo una filosofía de la medicina muy piola. Fue además el maestro de Foucault, uno de los maestros. Hay un texto que se llama ¿Qué es la psicología?, de 1956, donde él hace una crítica muy fuerte a la psicología, por muchas cuestiones, pero bueno, una de ellas, lo que él plantea es que la psicología es una especie de bolsa de gato que no tiene una unidad ni por método ni por el objeto de estudio. Y bueno, y lo que hace en ese texto, que es breve, es un breve recorrido histórico para mostrar las distintas versiones de la psicología que no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, bueno, la psicología como ciencia natural,
que para él está ya desde Aristóteles, esta idea de pensar el alma como parte, como lo que mueve al cuerpo, ¿sí? Esta idea de ánima, lo que anima el cuerpo, ¿sí? Que es un poco lo que toman quizá los neurofisiólogos modernos, pensar la psique como parte del cuerpo. Esa es una. Otra, la tercera, bueno, la ciencia de las reacciones del comportamiento, que quizá en el siglo XX, XXI la han tomado los conductistas, que no tienen mucho que ver una con la otra, no tienen que ver en cuanto a método y en cuanto a objeto de estudio, ¿no? Bueno, y en el medio habla hace una historización de la psicología como ciencia de la subjetividad. Bueno, para ir acelerando me quedo con la tercera, ¿sí? La ciencia del sentido íntimo. Y cuando se detiene a hablar de la psicología como ciencia del sentido íntimo, él menciona a un autor francés del 1800, de la época de la Revolución Francesa, un tal Maine-de-Biran, que bueno, tiempo después yo lo encontré en manuales de historia de la psicología, está en todos lados, es un tipo, se ve bastante conocido, sobre todo en la filosofía, pero ha quedado como una especie, en algunos manuales, un poco reductores, lo ponen como el primer psicólogo moderno. ¿Cuál era el método de Maine-de-Biran? Que yo me enteré por Canguilhem, y era la técnica del diario íntimo. Lo que plantea de manera racional Maine-de-Biran es que como nosotros no podemos tener acceso a otras subjetividades, no hay forma, simplemente escuchando, pero bueno, él dice no podemos meternos en la cabeza del otro, solo podemos conocer nuestra propia subjetividad, por lo tanto, para hacer una ciencia de la psique, tenemos que hacer una introspección profunda de nuestra propia mente y sistematizarla y escribirla. Y él se dedicó básicamente a eso, escribió muchísimos diarios donde se autoanaliza a sí mismo tratando de hacer una psicología sistemática. Bueno, les leo esto que me gustó. Desde hace ya mucho tiempo, este es el primer párrafo de uno de sus libros finales, después de los diarios, él contando todo lo que había hecho, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo vengo dedicándome a estudios acerca del hombre, o más bien acerca de mí mismo. Al final de una vida ya avanzada, puedo afirmar con verdad que nadie se ha contemplado o se ha visto pasar como yo a mí. Recuerdo que siendo niño me asombraba de sentirme existir. Una especie de instinto me empujaba ya entonces a contemplarme por dentro. Parece interesante. El tema es que este señor Maine-de-Biran venía de la alta burguesía francesa. Previo a la Revolución Francesa, él había sido realista, estaba al servicio de los reyes. Cuando viene la Revolución Francesa, él que había estado defendiendo a los reyes, bueno, viene el terror de los jacobinos, se va a esconder a su quinta en medio del campo, y ahí es donde empieza su obra. Él escondido en las afueras de París, metido en sus especulaciones introspectivas, mientras a la vuelta pasaba todo el quilombo de la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, él como buen intelectual y un tipo de metropolitano que era, conocía y se había codiado con todos los filósofos, los pensadores de la época, los llamados ideólogos, que son los que después se pelean con Napoleón. Es decir, era un tipo que estaba metido en la crema. Sin embargo, en sus diarios no hay ni una anécdota, ni una cita, ni una reflexión política. No dice nada sobre lo que estaba pasando, pero sí hay un montón de datos sobre su ritmo intestinal, sobre los movimientos del cuerpo, bueno, un poco, y hoy lo toman los fenomenólogos, los de la psiquiatría fenomenológica, lo rescatan a Maine-de-Biran como el primer gran psicólogo que estuvo advertido de esta idea que repiten mucho los fenomenólogos de la mente encarnada, ¿no? Él, bueno, sabía que el cuerpo era importante, discute también a Descartes el dualismo cartesiano, porque para él el cuerpo era importante, y él tenía una teoría donde la mente era una especie de jinete que tenía que dominar los movimientos del cuerpo, dentro de los cuales, bueno, él se ve que tenía muchos problemas intestinales, para él eran centrales en su subjetividad. Su propia revolución. Sí.
¿Quién? Ah, John. Que el yo a mí es muy lacaniano. Muy lacaniano, Sí. sí. Ah, bueno, Otto Dor lo menciono también, no sé si lo conocen a Otto Dor, que yo alguna vez lo escuché a Otto Dor también mencionar a Maine de Virán. Otto Dor es un psiquiatra muy reconocido chileno, es como la cabeza del movimiento de psiquiatría fenomenológica contemporánea, que tiene unos congresos muy importantes. Es la versión, por ahí para los que no estuvieron, son los psiquiatras, por ahí le cuento a Hernán, son los psiquiatras que se dedican a la filosofía, son los que más saben de filosofía, son tipos muy eruditos. Y la crítica que muchos tienen es la misma que le podemos hacer a Maine de Virán, que se quedan en su torre de marfil. No casualmente, Otto Dor estuvo metido en una serie de denuncias, no sé si saben, escucharon el caso de Colonia Dignidad en Chile. Bueno, él fue psiquiatra de Colonia Dignidad y él al día de hoy dice, bueno, yo no sabía lo que pasaba ahí adentro, yo estudiaba psiquiatría fenomenológica y sigue siendo hoy el líder de la psiquiatría fenomenológica, estuvo adentro de Colonia Dignidad y no sabía, puede ser que no haya sabido lo que pasaba, pero bueno. Entonces no se dan cuenta de nada. Claro, exacto. Y esa es la cuestión, ¿no? La tensión que hay entre los que hacen introspecciones profundas, búsquedas espirituales profundas, que es una tensión que yo creo que es difícil de resolver, ¿no? Porque yo no critico la espiritualidad ni la introspección, pero es una tensión constante entre eso y vivir en una nube de pedo, dicho. Sí. Bueno, estamos. Creo que le doy lugar a Marcos. Bueno.